Muy buenos días. Dios les bendiga en esta hermosa y bendecida mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Damos gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad de vida y de podernos levantar una vez más. Amén. Y agradecemos a Dios por esa misericordia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro devocional de Gotita de Bendición, el cual es transmitido de lunes a viernes a las 7 de la mañana, horario de San Diego, California. Amén. Y es una bendición poder una vez más escuchar un poquito de la palabra del Señor, una gotitita de la palabra del Señor. Pero, ¿qué estamos hablando? Estamos muy cerca de llegar a otro día navideño donde el que se celebra es Jesús. No es el arbolito, no son las esferas, no son los regalos, no son a los niños realmente. El celebrado aquí es Jesús. Y la enseñanza es que cuando Él nació le llevaron oro, incienso y mirra, ¿verdad? Y de ahí agarramos y nos adjudicamos para nosotros la bendición, que es bonita también, pero realmente el que es celebrado en estas fechas es Jesús. Si en la reunión donde usted está o lo que hace no levanta a Cristo, está ahora sí que desaprovechando la oportunidad que Dios nos permite de exaltar el nombre de Jesús. Y si usted se puede dar cuenta, llevamos un hilo de levantar quién es Jesús, ¿verdad? Todos estos días de diciembre, desde el 1 de diciembre hasta ahorita, hemos hablado de quién es Jesús como mi mejor regalo, como mi amigo, como mi guía, como mi protector, como mi perdonador, como Jesús el compasivo, como Jesús es mi fuerza. Doblemente dimos esa. Jesús con un amor sincero y transparente, que es el que vimos el día de ayer. Y hoy vamos a ver, hoy no va a ser la excepción de no hablar de Jesús, pero hoy vamos a hablar de Jesús como nuestro abogado. Jesús como nuestro abogado. Jesús como nuestro defensor, porque un abogado es un defensor, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar como ese Jesús como nuestro defensor. Ahora, defensor en diferentes etapas. Defensor. Jesús como nuestro abogado defensor, ¿verdad? Defensor humanamente y también espiritualmente, porque necesitamos a Jesús espiritualmente también como defensor, porque ¿sabe qué? Que nosotros tenemos un acusador. Constantemente nosotros tenemos un acusador. Y ese acusador es nuestro enemigo. Y ese acusador siempre está acusándonos delante del Padre. Siempre va y dice, y este. ¿Y por qué no hizo esto y esto? Y él dice que es cristiano. Y él dice que es esto. Hay un acusador, ¿verdad? Siempre, por eso es que necesitamos el abogado, porque hay alguien en contra que nos está acusando. ¿Y qué es el trabajo de un abogado? De un abogado honesto, o sea, aclaro, de un abogado honesto, ¿verdad? Porque ahorita los abogados están vendidos por 30 monedas de plata. Pero nuestro abogado defensor, o sea, tenemos un abogado que él nos defiende. Entonces, eso es el trabajo de un abogado, es defender. El trabajo de un abogado es ahora sí que ayudar. El trabajo de un abogado es estar ahí para solucionar y darnos la ayuda. No como el contrario, ¿verdad? El mediador que está entre, ni no sabe ni para uno ni para el otro, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a Jesús como nuestro abogado. Puede ser en contra del acusador de nuestras vidas, ¿verdad?
como lo miramos en Job. Si usted conoce la historia de Job, y si no poquito se la voy a decir, la historia de Job, como el enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el devorador de nuestras vidas, que se llama Lucifer, ángel caído. Todos estos nombres los tiene este personaje, que no tiene compasión, le voy a decir. Él no tiene compasión, él no tiene misericordia, él va con todo. Entonces, cuando Job es presentado delante de Dios, que iba a ser tocado por el enemigo, cuando Satanás le dice, deja que lo toque, él está muy bendecido. Tiene sus hijos, sus hijas, tiene propiedades, tiene riquezas, tiene salud, tiene todo. A ver, déjame que lo toque, a ver si no te maldice, a ver si no se queja de ti, ¿verdad? Entonces, el enemigo es el acusador. Aquí lo estoy presentando en Job como el acusador. Fue a acusar a Job y dijo, pues le tienes todo, ¿cómo no te va a alabar? Le tienes todo, ¿cómo no te va a honrar? Le das todo, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a estar contento? Y dijo, Jesús, te voy a permitir que lo hagas nada más para enseñarte que Él no me va a negar, de que Él me seguirá alabando, aunque le quites o lo toques. Nomás no toques su alma. Ay, bendito, pero ¿dónde toca todo? Tocó la familia, tocó los hijos, tocó las finanzas, tocó la salud, tocó todo. Todo tocó el enemigo, porque no tiene compasión. Recuerde que él no tiene misericordia. Pero el Dios Todopoderoso estuvo con Job. El hombre, Job, uno de los más antiguos libros de la Biblia, el más antiguo se puede decir, pero con esta historia impresionante, la historia de Job, es una historia impresionante. Realmente no sé si hay aquí en el mundo alguien que haya aguantado tantísimo como Job, ¿verdad? Primero que la esposa se le ponga en contra y diga, maldice a tu Dios y muérete. O sea, wow. Y luego le has quitado todos los 7 hijos e hijas. Y luego le has tocado todas las finanzas. Y cuando le has tocado el cuerpo, dijo, ya Job dijo, Señor, hubiese preferido no haber nacido. Pero aún así dijo, aún así te he de alabar. Y dijo, ahora conozco que todo lo puedes. Ahora sé que mis ojos no solamente de oídas te he oído, sino que ahora mis ojos te ven. O sea, tuvo una experiencia tan tremenda, tan impactante, porque el acusador fue a acusarlo, pero Dios estaba ahí con Job. Dios estaba ahí aún con Job para demostrarle a Satanás que Job no lo iba a dejar por ninguna cosa de este mundo, ni siquiera nada de lo que le había sido entregado, lo más valioso que son los hijos y lo más valioso que es la salud, todavía las riquezas y todo lo natural, ¿verdad? Pero lo que es hijos y es salud es, ahora sí, dolores terribles. Pero Job se mantuvo, aun aunque sus amigos fueron y aún ahora acusadores en lo natural. Tal vez estás en pecado, por eso estás así. Tal vez estás haciendo algo malo. Pero la Biblia le llama a Job hombre justo y recto. Y cuando vemos aquí a Dios como abogado, al acusador lo miramos, pero a Dios lo miramos como ese abogado que nos defiende en contra del acusador. ¿Cuántas cosas negativas o cuántas cosas que no son verdad ha sido acusada una persona?
ha sido atentada a una persona. Pero cuando tú clamas a Dios como tu abogado, cuando tú clamas a Dios como tu ayudador, como el que va a meterse intercesor entre en medio tuyo y de aquellos que te acusan, el Señor extiende su mano de poder. Cuando tú sabes que hay justicia en ti, cuando tú sabes que tú hiciste lo correcto, cuando tú sabes que tú estás bien, el Señor entrará a tu defensa. Y mire, mire. Aún a veces, aunque hayamos hecho mal, a un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, hombre. Y eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, que Él es nuestro abogado. Necesitas un abogado sincero. Necesitas un abogado que no te robe. Necesitas un abogado que no se venda. Jesús es el abogado perfecto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les escribe Juan, muy precioso. Estas cosas se las escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque hay justicia en este abogado. Se supone que los abogados son los que son justos, ¿verdad? Pero tanto caso que hay que han pervertido la justicia y se han ensañado con la justicia. Pero dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él es el que se pone enfrente por nuestros pecados. Porque el acusador de nuestras vidas, todos los días, te está acusando, ¿sabes? Todos los días nos está acusando. ¿Y viste que hizo esto? ¿Y viste que pecó aquí? ¿Y viste que te faltó aquí? ¿Y viste que no esto? ¿Y viste que no cumplió la palabra? ¿Y viste que esto? ¿Y viste que esto otro? El acusador siempre estará ahí para acusarte a ti y para acusarme a mí, para acusarlo a usted y para acusarme a mí. Siempre estará acusándonos. Pero gracias a Dios que tenemos la gracia del perdón. Tenemos la gracia del perdón, tenemos la gracia del perdón, tenemos el favor del perdón, tenemos el beneficio del perdón, tenemos el regalo del perdón, que cuando nosotros vamos con un corazón arrepentido y pedimos perdón, entonces entra nuestro abogado defensor. Entonces entra nuestro abogado, y no solamente por nosotros, sino también por todos los del mundo. Y si sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, Él dice, yo le conozco y no guardo. Bueno, y esa es otra, ¿verdad? Pero Él es nuestro abogado defensor. Él es nuestro abogado. Esto es hablando en lo espiritual. En lo espiritual, Él no es nuestro abogado, y aunque el acusador vaya a acusarnos, el Señor dice, yo voy a entrar para defenderte. Pero también en lo natural, Él es nuestro abogado. ¿Tienes algún caso que estás peleando? ¿Tienes alguna corte en la que tienes que ir y necesitas al Señor como tu abogado? Clámale a Él, pídele a Él. Jesús es nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado perfecto, que cuando pedimos su misericordia, Él no la extiende. A veces, como les digo, a veces aunque hayamos estado mal, pero en la misericordia de Dios, Él la extiende. En la misericordia de Dios, Él no la da. Él nos da esa ayuda. Él apela. Él apela por nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios que Él va con nosotros? Nosotros lo hemos experimentado. Hemos estado en las cortes. Hemos estado en cortes donde decimos, Señor, tú solamente eres nuestro abogado. Tú vas en este juicio con nosotros. Tú vas en esta corte con nosotros. Señor,
y ciérrale la boca al enemigo. Porque el enemigo aún te pone acusadores, te pone falsos testigos, falsos testimonios. Porque él lo quiso con David, él lo quiso con Job, él lo quiso con José. ¿Qué le pasó a José? ¿Qué le pasó a José? Cuando la esposa de Potifar lo acusó falsamente y lo metieron a la cárcel falsamente. Pero el Señor tenía un propósito con José. El Señor tenía un propósito con José. Y de ahí el Señor lo levantó y lo puso como jefe de toda la nación de Egipto. A veces Dios tiene sus planes, pero también tiene la defensa para ti y para mí cuando nosotros le servimos, le amamos. Él te defenderá como su abogado. Él te defenderá, Él estará ahí para pelear tu causa. Mire que cuando hemos ido a las cortes, ¿verdad? No sé cuántos han ido, pero tiene uno hasta el estómago hecho nudo, ¿verdad? Las tripas hecho nudo de los nervios. Y decimos, Señor, toma control, toma justicia. Señor, tú eres el justo, tú eres el verdadero. Señor, tú estás aquí como nuestro abogado defensor. Ellos están para acusarme, pero tú estás para defenderme. Ellos están para tirarme toda la ley encima, Señor, pero tú eres el que me das con tu amor y tu misericordia una oportunidad más. Y ahí está el Señor como hizo David. Defiende mi causa, Señor. Así oraba David. Defiende mi causa, Señor. Defiende mi causa. Y tú y yo podemos tener ese abogado cerca de nosotros. ¿Necesitas un abogado para la corte? ¿Necesitas un abogado para tus papeles? ¿Necesitas un abogado para que te defienda? ¿Necesitas un abogado para que esté ahí y sea ese, ¿cómo le llaman al que está en medio? Le decimos mediador, pero tiene fiscal. Y ahí lo tienes. Y oye, te acusa con una cosa y dices tú, eso no estaba eso ni pasó. Pero está nuestro abogado, que Él nos va a defender. Cuando pedimos gracia, que Dios le dé gracia a nuestro abogado, que Dios le dé gracia y sabiduría, entonces entra el abogado precioso, que es nuestro Señor Jesús. Él es abogado, Él es nuestro abogado. Jesús como nuestro abogado. Él te librará si necesita hacerlo y si Él cumple su propósito en tu vida. Padre, gracias porque tú eres nuestro abogado. Jesús como nuestro abogado que nos defiende. Jesús como nuestro abogado, que cualquier papel que puedan ir con él firmado, decretado, Señor, así como el diablo tenía un papel decretado, pero con tu sangre preciosa la borraste todo decreto que el enemigo tenía en contra de tus hijos, tú lo borraste. Así de la misma manera en lo natural, Señor, cualquier papel, Señor, que el enemigo quiera acusarnos, Padre, estás ahí tú como nuestro abogado perfecto. En el nombre de Cristo te damos gracias porque tú eres nuestro abogado fiel. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, que tengan un martes bendecido. Martes 16 de diciembre. Martes 16 de diciembre. Quedan muy poquitos días para Navidad y para que terminemos esta serie acerca de Jesús. Siempre hablaremos de Jesús, pero desde el 1 de diciembre hasta hoy estamos levantando el nombre de Jesús, porque la razón de nuestra estación es Jesús. Bendiciones, que tenga un hermoso martes.